sabes cuando estás tomando una decisión que potencialmente no es inteligente, pues estamos haciendo una ahora mismo. Tenemos un día, el plan era mañana ir para Chiang Mai, directos aquí de Lampang, y hemos decidido, quizá aún conseguimos escaquearnos e ir a visitar Sukhothai, porque no vamos probablemente durante un rato al menos estar tan azul como estamos ahora, así que el plan es Lampang, Sukhothai, llegar esta noche, mañana por la mañana mirar todo el parque de Sukhothai, entrar en un autobús y ir para Chiang Mai. Problema, no conseguimos comprar estos tickets online. Fue una suerte conseguirnos este ticket de Lampang para Sukhothai y el señor aquí nos ha dicho, pues suerte. Buena suerte ya. Para los que no nos conozcan todavía, esto es algo muy nuestro. Nos sobran 5 minutos de un día e intentamos meter algo más, intentar ver un sitio más, aprovechar el tiempo al máximo a un nivel a veces que se nos va de las manos. Pero bueno, no sé, vamos a intentar nuestro mejor, vamos a intentar ir a Sukhothai, sobre todo porque hay unas ruinas que son como la versión mejorada, por así decirlo, de Ayutthaya. La versión mejorada de las ruinas. De las ruinas, ya, ¿sabes? O sea, ¿son ruinas menos ruinas? No sé. El caso es, nosotros ya hemos visitado Ayutthaya, nos encantó y hemos oído hablar muy bien de las ruinas de aquí del norte, de Sukhothai, así que queremos intentar ir a visitarlas. Quizá lo conseguimos, quizá no, nos quedamos atrapados y no vamos a poder volver a tiempo a Chiang Mai. Sukhothai vamos a mirar, sea como sea. Chiang Mai va a ser problema de nosotros de mañana. Parada informativa. Estamos aquí tirando nombres, Ayutthaya, Sukhothai, pero no hemos explicado lo que son. Así que empecemos. Ayutthaya, uno de los reinos antiguos de Tailandia, un poquito más conocido porque está bastante cerca de Bangkok. Así la gente lo visita en un día. Sukhothai tiene más 100 años aún que Ayutthaya. Pues sí, el reino de Sukhothai data más o menos del 1200. Y aunque era el reino más importante de Tailandia en aquellos entonces, llegó un punto en el que Ayutthaya creció y decidió invadir este reino. Nada, majos. Lo consiguieron y todo el mundo al final tuvo que abandonar este reino. Todo quedó vacío, todo quedó en ruinas y Ayutthaya quedó al final como la triunfadora, como el reino más poderoso de Tailandia y de hecho en el 1700 llegó a ser la ciudad más grande del mundo. Bueno, estamos ya sentados en el autobús. Se podría decir que el autobús ha visto días mejores, pero mientras nos lleva el destino, pues todo bien, ¿no? Ya hemos estado en peores, él está siendo dramático. Nos esperan, ¿cuántas horas de camino? 4 horitas. 4 horas, bueno, pues 4 horas de camino. Esta es la única manera directa de llegar de Lampang a Sukhothai. La verdad es que en internet ni de Lampang ni de Chiang Mai aparece que hay un trayecto directo. Aparece siempre que tienes que cambiar de autobús 2 a 3 veces, tren y autobús, tren y taxi. Hemos encontrado esta compañía que hace directos, pero tienes que comprar los tickets en el propio terminal, no hay online. No os fiéis sobre todo de ir a Google Maps y mirar cómo ir de aquí y aquí, porque si lo miráis os va a dar siempre opciones privadas, digamos, en plan taxi, coche. Prácticamente nunca o muy pocas veces os da estas opciones de autobuses o minivans, etcétera. Así que intentar buscarlo en Google, en inglés, en español, como podáis, pero intentar investigar un poco o ver nuestros vídeos y os enteráis. Apagadas, así que nos estamos iluminando con el teléfono móvil básicamente. Ok, actualización. Hemos hablado con la señora que trabaja en el autobús, no quien conduce, sino, no sé, la señora que va gritando cada vez que llegamos a una parada, y nos ha dicho que cuando lleguemos a la estación ya va a estar cerrada, porque nosotros contábamos con comprar los tickets al llegar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hemos empezado a hacer fue intentar contactar con el hostel donde nos vamos a quedar por la noche, a ver si hay alguien
corazón grande lo suficiente para salir del hostel corriendo hasta la estación para comprarnos un ticket y le pagamos cuando lleguemos. Así que estamos esperando respuesta, cruzar los dedos, porque si no, físicamente no nos da tiempo de mañana por la mañana ir a Sukhothai mal abra, ir a la parada de autobuses que solo abre un par de horas después de la de Sukhothai y ya. Así que hay que esperar. Y así es nuestra vida. Yeah. Hemos llegado a la estación de Sukhothai y por suerte el hotel está cerca. Vamos a ver si el trabajador, el dueño, quien sea, que estaba ahí, nos ha conseguido comprar el ticket de vuelta y nos soluciona el problema, porque si no, pues ya no sabemos qué leche podemos hacer. Bueno, chicos, hemos llegado a la recepción del hotel. ¿Qué os parece la recepción? A mí me encanta. Pues parece ser que este amable señor ha ido literalmente hasta la estación y nos ha comprado los billetes aún sin haber llegado nosotros aquí, sin saber si íbamos a venir o no. Se ha fiado, los ha comprado, se ha gastado su propio dinero. Y estamos ya en la habitación del hotel. Antes de hacer el tour, unas cuantas cosas a tener en cuenta, ¿ok? Una, la habitación ha sido muy barata. Dos, hemos buscado la habitación de un momento para otro y solo quedaban 3 hoteles disponibles. Y hemos elegido este porque entraba dentro de nuestro presupuesto y porque está súper cerca de la estación. Y 3, el señor es un héroe y nos ha comprado los billetes de autobús con su propio dinero sin conocernos de nada. Dicho esto, vamos a hacer el tour y no juzguéis, por favor. O pueden juzgar, yo juzgaría, vamos a ser honestos. Ok. Tenemos por aquí. Olvidándonos un poco de la temática de colores, que bueno, es todo muy español realmente, ahora que me fijo. Pero bueno, olvidando esto, tenemos Lucita de calle. sí, no sé ni cómo llamarlo, pero vale. Señora. Tenemos una señora que no es un póster, es literalmente Azulejo. Es azulejo, es una señora en un azulejo en mitad de la pared. Luego, pues bueno, sábanas, pues de las que podría tener tu abuela perfectamente, pues sábanas, pero limpias, así que bien. Tenemos un armario, tenemos una mini tele, tenemos un espejito y lo mejor de todo, la joya de la corona, el paño. ¡Tarán! Azulejos de hamburguesas y patatas. Decidme que no son los mejores azulejos para un baño que habéis visto en vuestra vida. Buenos días por la mañana, son las 6 de la mañana. Estamos ya con todo listo, menos nuestras caras, para salir a visitar las ruinas de Sukhothai. Apenas hemos dormido, 1 porque nos fuimos a dormir a las 12 de la noche y 2 porque la cama, incluso para los estándares asiáticos, es durita. Nada, acabamos de llegar, acabamos de entrar al parque. Sí, estamos en Wat Sichrum o algo así. Estamos en una de las zonas. Esto va por áreas y cada área tienes que pagar una entrada de 100 bahts. Ahora estamos en la zona del norte. Eran 100 bahts por persona, pero no sé si porque somos los primeros, si ya está esto vacío, no hay absolutamente nadie. Pero el señor de la entrada solo nos ha pedido, yo le estaba dando 200 bahts y ha dicho que no, que solo 100 estaba bien. Nos ha hecho una sonrisa y nos ha dejado pasar dentro, así que vamos.
Situado detrás nuestro tenéis la estatua de Buda. Tiene más de 11 metros y el techo de la estructura donde estamos se fue desintegrando a lo largo de los años. Hoy en día es completamente un hueco. Ha quedado completamente abierto. Hace que esta estatua de Buda sea diferente, ¿no?, a las que hemos visitado hasta ahora. El hecho de que esté rodeado de muros como que lo hace ver más impresionante o más grande, aunque no es el más grande que hemos visto, pero te da esa impresión, ¿no?, al tener los muros alrededor. Porque las paredes están súper justas. Sí, están justas, sí, están muy justas y están como incluso inclinadas un poco hacia adentro, y ya y con el techo abierto entran, como quizá os estáis escuchando, las palomas aquí dentro, y hace una sensación de eco, la verdad es que bastante chulo. Y otra cosa interesante a comentar es que la mano que veis detrás nuestro está completamente cubierta en pan de oro. Vamos a cosas específicas. La entrada son 100 bahts por área. Lo que tienes que hacer es mirar siempre antes de venir a Sukhothai qué áreas quieres visitar. Sí. Motivo, te va a salir muy caro si compras el pack de día, que son 350 bahts, y la verdad es que no vas a conseguir mirar más que 2 áreas en un día. Yeah. Así que decide bien. La zona central para donde vamos a ir ahora es la más conocida, donde hay más templos, la que se dice que es la más bonita, y ya os diremos si es el caso Sí, ahora lo o no. comprobamos. Nosotros queríamos mucho visitar este templo en particular. Hemos llegado aquí a las 6:30, una cosa así, y estábamos solos, y ahora ya empieza a aparecer bastante gente. De hecho, cuando hemos pasado, para llegar aquí, hemos pasado por la zona central. Y había colas. Estaba llena ya de cola de gente. Entonces, a las 6:30 de la ya mañana. hemos pensado, bueno, si ya hay cola aquí de todas maneras, creo que hemos tomado la buena decisión. Seguimos a la zona del norte, la hemos visto solos, tranquilos, y ahora vamos allí, y si hay menos gente, bien, y si hay la misma gente, pues... Al menos ya hemos conseguido hacer un templo tranquilamente, lo que ya es algo. Así que vamos para allá. Hay varias maneras como te puedes mover aquí en el parque histórico de Sukhothai. La mayoría de las personas alquila una moto, pero si tienes suerte como nosotros, no había motos para alquilar. Vienes de bicicleta, o puedes incluso alquilar una bicicleta aquí. Puedes querer darte un lujo y tuk-tuk contigo, o entonces como nosotros. No estoy sudando ni nada. Estamos ya en la zona centro del parque, y básicamente todo está lleno de caminitos, y vayas por donde vayas te vas a encontrar con diferentes templos, ruinas y demás, así que es un poco cuestión de perderse, andar o ir de bicicleta si no eres como nosotros. Pero es un rollo más naturaleza. Sí. Árboles, laguitos, y patear y disfrutar de la experiencia, más que nada hacer templo. La parte buena es que todos estos caminitos van entre los árboles y eso, así que vas a tener un poquito más de sombra, no vas a estar tanto tiempo al sol. Así que ya, me parece súper disfrutable. ¡Vamos! Decidme si esto no es la lámpara o una de las lámparas más bonitas que habéis visto nunca. Está completamente hecha a mano. Tiene 1000 millones de detalles. Los elefantitos, tiene puertas, ventanas. Incluso dentro se puede ver que hay otra estatua pequeña de un Buda. Es impresionante. Parece ser que es un concurso de lámparas colgantes que se hace una vez al año, y me parece increíble. Todas ellas son súper preciosas.
el lateral de la estructura de este templo hay una puerta que da al interior de una de las torres. Y aquí dentro, donde está ahora Andreilla, hay murciélagos. Murciélagos grandotes. Mamma mía. Autobús improbable, check. Sukhothai, check. Ahora el segundo autobús de vuelta a Chiang Mai. Sí, toca volver de vuelta al hotel a recoger las mochilas, que ya las hemos dejado fuera esta mañana, y a coger el autobús que sale a las 4:30, camino a Chiang Mai. Y pillar la primera noche de celebraciones de... ¡Tan, tan, tan! Y si te ha gustado este vídeo, Dale like. suscríbete, compártelo con amigos O enemigos. A ver. y sigue nuestra aventura como esa señora. Ella nos sigue, ella está suscrita, ella le da like. Desde el primer día.